¿Nos seguimos matando como antes? No. Hemos logrado unas victorias. No son 400, son 10 en Medellín. Y no son 90 que eran Bogotá, son lamentablemente más, son 12 o 13 en este momento en Bogotá. No son 80, son 26 a nivel del país. Hemos tenido éxitos. En la reciente intervención pública del presidente Gustavo Petro, hizo una serie de afirmaciones que ha levantado una verdadera tormenta en las últimas horas. Lo que dijo tiene implicaciones profundas en el contexto internacional del crimen organizado. Habló de una supuesta junta del narcotráfico que operaría desde Dubái, de redes que vinculan mafias albanesas con estructuras criminales en América Latina y de cómo ese entramado ha tocado distintas esferas del poder económico, político y social. Lo que van a oír y a ver a continuación no es un análisis ni una postura política, es un fragmento del discurso oficial del presidente de la República de Colombia. Lo presentamos de forma íntegra como material de interés público y con el único fin de informar. Íntegra esa parte, porque el discurso en general es muchísimo más largo y toca otros temas. Quédese para que se informe bien con Álvaro de Jesús en Estrategias de Opinión. Bienvenidos. En 91 la Constitución ha tenido éxitos. No se nos muere tantos niños de hambre. Acabo de anunciar, doctor Ibáñez, en La Guajira, que usted conoce, hemos bajado a la mitad la tasa de mortalidad infantil de menores de 5 años por desnutrición, que en el caso de La Guajira es por agua. Lamentablemente el Congreso de Colombia hundió la ley del Instituto Nacional de Aguas que trataba de impedir, era mi idea, que la política local y las mafias locales no manejen el agua de los pozos diciendo más o menos, le doy agua si vota por mí. Pero no pudimos, el Congreso no aprobó en el último debate, faltaba el último, no aprobó la ley, obviamente por otras razones que no comentaré aquí. Pero hemos tenido avances en el Estado Social de Derecho, no digo que no. Sin embargo, sigue la violencia. Y hay una violencia nueva que está creciendo. Mientras en Medellín baja la violencia vieja al punto de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes, empieza a subir y en Colombia es el 80% de los muertos por asesinato hoy, la nueva. La nueva no es colombiana. La nueva quiere matar a su presidente, el que les está hablando. Algunos dicen que no soy su presidente, porque se burlan del voto popular, porque escupen sobre el voto popular. Pero soy su presidente, lo quieren matar. ¿Saben por qué no llegamos ayer? ¿Lo dijo o no lo dijo? No, bueno, el coronel dice que no lo dijo, entonces no lo dijo. Le hago caso, coronel. ¿Saben por qué mi hija no está aquí? Esa nueva violencia está matando a los colombianos y no es colombiana. Está ubicada incluso en algunos lugares del lujo mundial. Y es unas confederaciones de mafias que venían existiendo, pero que saben que en la globalización del capital y del mundo financiero, que se desata desde el 90 para acá, ellos tienen una oportunidad. Que ya el problema no es cómo coger oro en un sitio, sino cómo coger ese oro a la fuerza y meterlo en el sistema financiero mundial y se lava automáticamente. Y lo mismo la cocaína, y lo mismo las armas, y lo mismo el contrabando, y lo mismo la trata de mujeres, lo mismo la trata de niños para sexo, y óiganse bien, y lo mismo la trata de seres humanos para llevarlos a determinados sitios tan dantescos y oscuros, que es para que en directo por internet, a costos altísimos para inscribirse en algo que se llama el internet oscuro, puedan ver cómo violan directamente, cómo desmembran un cuerpo directamente, cómo asesinan directamente, cómo los violados pueden ser niños directamente, cómo les quitan a los niños sus extremidades y después violan antes de morir directamente. ¿Saben cuánto vale eso? Y saben que hay centros de esos en el país. A tal grado ha llegado la degeneración dentro de una sociedad que, por sectores, porque no es todo, obviamente, se vuelve codiciosa. No solo se roban los niños, se venden los niños en Colombia. Hay una neoesclavitud en Colombia. Y obviamente nosotros tenemos que luchar contra eso. Pero es la nueva violencia que tenemos. Los señores que se visten de verde oliva en el Micay o en
el Tambo o en Argelia o en el occidente del Cauca, no son guerrilleros de la FARC. Son la fuerza que Iván Mordisco llevó a articular a la Junta del Narcotráfico. ¿La Fiscalía tiene alguna investigación sobre la Junta del Narcotráfico? Lo he mencionado varias veces, o aquí hay personas que saben qué es la Junta del Narcotráfico. El señor Chiquito Malo, jefe, porque son federaciones del Clan del Golfo, está articulado en segundo nivel, no en primer nivel, en el mismo nivel que Iván Mordisco a la Junta del Narcotráfico. Y entonces, ¿quiénes son los de la Junta del Narcotráfico? Le pregunté a la DIPOL, la inteligencia de la policía. ¿Cómo, presidente? ¿Eso qué es? Cuando me iban a matar el 20 de julio, hace un año, ya va a ser otro el 20 de julio, aquí en la 19 con séptima, y entonces dicen, no, es que Petro está paranoico, es que este tipo ahí para excusarse de la lucha de la oposición dice barrabasadas para ocupar las páginas del Tiempo. Pues me lo dijo el mismísimo embajador de los Estados Unidos, que no es el mismo que hoy llaman en consultas, señor Palmieri, él me lo dijo ahí en esa oficina, y me puso los apartamentos con la la referencia geoespacial, que se dice, GPS, todos, 4, 5, todos alquilados, francotiradores profesionales alquilados. Dijo que era Iván Mordisco. Yo ahí dije, pero ¿cómo? Si la FARC no tiene ni idea cómo se mete en Bogotá y hace algo realmente dañino o importante en Bogotá. ¿Cómo? Pues ahora sí sé, no era Iván Mordisco, era Iván Mordisco subordinado a la Junta del Narcotráfico. ¿Por qué, compañeros y compañeras magistradas? Ayúdenme en eso. ¿Por qué me tocó a mí investigarlo, pero yo no soy el que tiene que investigar? Porque uno de los miembros de la Junta del Narcotráfico, en votación, es democrática, no es un capo, votan por internet, porque es multinacional, no están todos juntos. Hay colombianos, obviamente, ahí sí no nos podemos escapar. Hay colombianos. Uno mató 3 esmeralderos en Bogotá con francotiradores. El tío de él era el tercero en el cartel de Medellín. Se les olvidó a la prensa mencionar el tercero del cartel de Medellín. ¿Quién es el tercero del cartel de Medellín? Le sabemos de Pablo Escobar y el otro era Gacha. Y el tercero quedó libre. Y su sobrino hoy es de la Junta del Narcotráfico. ¿Y qué pasó en esa votación? Que otro de la Junta del Narcotráfico, por eso es que me quieren matar a mí, por decir esto, que se llama Marcet, se me olvidó el nombre de Marcet, uruguayo, que tiene la ruta más poderosa del sur de América de cocaína, que ni más ni menos es llevarla de Santa Cruz de la Sierra y las selvas de Bolivia hacia Río de Janeiro, Sao Paulo, Buenos Aires, Montevideo. Todas esas ciudades juntas suman casi la misma población de Estados Unidos. Pues el dueño de esa ruta estaba siendo juzgado por el señor fiscal Pecci de Paraguay, que recién casado, ya embarazada su esposa, decidió pasar la luna de miel en Cartagena. Mala decisión, porque Marcet tenía un socio en Colombia y le ayudó a saber dónde estaba y lo mató. Los presos materiales, como pasa con el caso del senador Miguel Uribe, están presos, condenados. Una pareja de hermanos que Saade y compañeros del gobierno deben ser salvados de inmediato de la cárcel donde están, porque los quieren matar. Y los señores hermanos le dijeron a un fiscal, el fiscal del caso, que hablaban quiénes eran los intelectuales y las esposas de ellos eran protegidas. Las esposas de ellos fueron condenadas a la máxima condena y ellos se quedaron en silencio. Eso ustedes saben, se llama silenciar un proceso. En la fiscalía nunca más se volvió a hablar de los autores. Se borró el nombre de Lozano y se borró el nombre de Marcet, Junta del Narcotráfico. Mató al fiscal paraguayo Pecci y están en la impunidad. ¿Y por qué la fiscalía colombiana deja ese caso en la impunidad? Pues averigüemos quién era el fiscal del caso Pecci. Incluso quién era el fiscal del caso de mi hijo, pero yo no hablo de mi hijo porque dije que no iba a meter las manos por mi hijo, pero es el mismo. ¿Y quiénes eran los investigadores de ambos casos? ¿Y por qué los cogieron presos? ¿Y por qué al cogerlos presos entonces era por un señor, que siempre se me olvida el nombre, pero le digo Pacho Malo,
que era el exportador de cocaína más importante del puerto de Buenaventura. Jefe del CTI en Buenaventura, jefe del CTI, ¿esto qué tiene que ver con la Constitución del 91 y la del 86? Y entonces el jefe del CTI en Buenaventura era el mayor exportador de cocaína hacia Europa. ¿Y quiénes son los que están hoy teniendo el mercado mayor de la cocaína hacia Europa? Porque por eso los Estados Unidos no se meten. Claro, por eso ustedes llaman ¿cómo es? Llaman a su encargado de negocios a Estados Unidos. Después hablamos de eso, pero es la Junta del Narcotráfico. Y entonces los mayores exportadores de cocaína a Europa son la Junta del Narcotráfico y uno de ellos era el del CTI, la Fiscalía, y cuando ellos matan al fiscal Peche, entonces la Fiscalía genera impunidad. ¿Qué está pasando? Y cogen a mi hijo y entonces de estafador lo ponen, yo no me meto, pero querían arrollar al presidente por su hijo. Y ese era el malestar de la tal terna de la Fiscalía. Y por eso Barbosa me dijo, hermano, hagamos un acuerdo que Mancera siga siendo el fiscal, la fiscal, que hasta ahora entiendo, ¿cómo seré ingenuo, sabe? Me toca aprender de usted, porque hasta ahora entiendo la propuesta. Pues tengo que decirla. Y entonces estamos expuestos ante la Junta del Narcotráfico y le pedí al presidente Trump que si quiere no habla conmigo, porque él no habla conmigo, que realmente hablemos de relaciones diplomáticas ahora que él se lleva a su encargado de negocios y yo me traigo a mi embajador. Es que el problema no son 3 jóvenes ahí, inmigrantes, pandilleros, haciendo sus vainas en Nueva York. El problema es las organizaciones multinacionales del crimen que son dueñas del tráfico de armas, de las mujeres, de los niños, de los órganos, de la cocaína, del fentanilo, etcétera, del internet oscuro, y que si quiere él realmente enfrentarlos, entonces tiene aquí un presidente que le ayude a costa de su vida y de su familia. No meter bombas ahí para que se llenen las páginas con su nombre, eso no me interesa. Afrontemos el crimen, pero como es y en su realidad. Nosotros estamos perdiendo territorio en Colombia porque quienes controlan territorio para fines de exportar cocaínas, que tienen unos jóvenes armados ahí, son extranjeros. Es un problema de soberanía nacional. Si perdemos control de territorio, no es en manos de colombianos como antes. Es en manos de albaneses, es en manos de italianos, es en manos de mexicanos, es en manos de paraguayos y es en manos de colombianos al servicio de todos ellos. Esas son las nuevas organizaciones criminales. Por eso cada rato en Medellín creo que ayer o antes de ayer, ¿no? Capturamos un turco. ¿Qué hace un turco en Medellín? Pues fuera de mirar mujeres hermosas, que para eso lo llevan, y no solamente mirarlas, y no solamente mujeres, sino niñas, es porque es uno de los capos de la heroína en el mundo. Y así capturamos al señor albanés. Y en Venezuela capturaron otro albanés, pero como era en Venezuela, la prensa se burló. ¡Ja, ja! Lo capturaron con una pistola. ¿Y saben de dónde era la pistola? De Colombia. ¿Y saben a quién pertenecía? A un oficial de la Armada. ¿Y saben por qué el oficial de la Armada terminó vendiendo su pistola? Porque un capitán del ejército le dijo que podía vendérsela a alguien conocido. ¿Qué tenía que hacer el capitán del ejército con el capo albanés que estaba en la zona del Zulia, en Venezuela? Sectores de la política colombiana adoraron a Duque. ¿Por qué rompieron las relaciones diplomáticas y dejaron la frontera en manos de la mafia? Si ya la mafia en este momento no está controlada por el ELN guerrillero de antes, sino que está controlada por la mafia albanesa. Entonces los albaneses cogieron el control de la frontera colombo-venezolana. ¿Qué es eso? ¿Dónde está nuestra constitución? Acaban los venezolanos porque están luchando con nosotros en contra de esas mafias. Ese es mi acuerdo con ellos, de capturar el albanés que le cuento, 40 toneladas de cocaína y poner presos 10 alcaldes de la frontera de todos los partidos. Con eso no acabamos eso, pero muestra la magnitud. Si me voy hacia el Putumayo encuentro lo mismo. 11 soldados del Ecuador muertos. ¿Por quiénes? Le pregunto a Novoa. Me dicen por mafias del oro. ¿Y de dónde son? De todos los países. Ecuador hoy tiene 40 homicidios por 100.000 habitantes, el doble de Colombia, porque la mafia colombiana de la Junta del Narcotráfico, sabiendo
que el gobierno de Petro está bloqueando las salidas y le dificulta, se fue a sacar la cocaína por el Ecuador. Venezuela, Colombia, Ecuador, solo falta Panamá y ya sabemos que tenemos el territorio colombiano agredido. No puedo ligar esto con el senador, con el atentado del senador, no tenemos ni idea. Hasta ahora sabemos que los autores materiales son microtraficantes. No puedo pasar de ahí porque sería una... Pero así estamos. No voy a contar lo que sabemos ya de las próximas circunstancias, pero lo que yo les quiero decir entonces es que el país está siendo agredido, que su enemigo son las organizaciones del crimen multinacional que lavan dólares con nosotros. Ahí está Diego Marín libre, pero es uno apenas de los tantos, también por el puerto de Buenaventura, que tenía una serie de relaciones dentro del Estado magníficas. Incluso hasta llegó a entrar al gobierno, o trató de intentar entrar al gobierno, lo que yo fui echando a todo el que iba sabiendo. Hay unos que denuncian gente, como diciendo, estamos limpiando el Estado de Diego Marín, y resulta que le están haciendo un favor pactado para que le echen gente que no está con Diego Marín. Bueno, esos son temas un poco más escabrosos. Magistrado, yo no hablé mucho de la Corte Constitucional, sino de todos estos hechos un poco para informar a la opinión pública. Claro, hay fuerzas de la derecha extrema que ya hemos visto actuar tratando de cortar las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Les interesa. Si se cortan las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, buena parte del andamiaje que hemos construido, y no solo en este gobierno, de lucha contra el crimen organizado, se desploma. Por eso quieren hacerlo. O sea, no es porque están levantando la bandera nazi, la lucha contra el comunista, ¿no? Están tratando de destruir una relación que saben es un obstáculo aún hoy, y fuerte, no cualquiera, en la lucha contra las organizaciones criminales multinacionales. Lo único que les critico es que los Estados Unidos solo atacan las que van contra ellos, y a veces dialogan con las otras porque no van contra ellos, y a veces hacen negociaciones de que si no va contra nosotros no hay problema. Ojo. Pero, sea como sea, hemos construido un instrumento mundial con la policía más, a pesar de toda infiltración, que es grande, la policía más experta en la lucha contra mafias del mundo y la armada más experta de todo el mundo en incautación de cocaína, que por centenares hemos quitado, creo que llevamos más de 1,000 toneladas. Eso no lo hacen ni claro, lo hacemos conjuntamente en muchas cosas. Cortar las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, y se emborrachan en Dubái, no sé en qué fiesta en medio del oro, ni me la imagino, la Junta del Narcotráfico. Entonces, los funcionarios de origen cubano de Estados Unidos, les digo, escojan enemigos. Nosotros no somos. Si ven que en su sociedad estas organizaciones están matando a 100,000 ciudadanos por año, el enemigo no es Colombia. Y Colombia puede ayudarlos a resolver el problema. Yo no me arrodillo ni me dejo presionar. Ni me asusta un congresista diciéndome narcoterrorista. Ni narco ni terrorista, nada más decir. Pero sí sé lo que está pasando. Y entonces esos que están llevando a Trump hacia rupturas en América Latina, lo están llevando es para que se debilite todo el frente organizado de batalla que tenemos contra las organizaciones multinacionales del crimen. Si Estados Unidos no quiere, seguimos con los europeos. No nos vamos a quedar solos. Pero hay que saber quién es el enemigo. Y el enemigo hoy no es ideológico. El enemigo hoy es criminal. Y la violencia de hoy en Colombia no es ideológica. La violencia en Colombia de hoy es criminal, con fuerzas políticas, sí, porque siempre las ha tenido. Y el Estado Social de Derecho, Héctor, usted solo lo conocí cuando fue mi abogado en el tema de Ordóñez, cuya sentencia no se cumple en Colombia, ¿cierto? Que es la que ordena que la Procuraduría no y la Contraloría no inhabiliten ciudadanos en Colombia. Aquí está el magistrado que nos ayudó frente de nuestra magistrado Palomino, ¿sabe qué es eso? Ahora echamos para atrás otra vez. Ningún órgano administrativo tiene por qué inhabilitar a ningún colombiano, porque eso se llama dictadura. Con el respeto que ustedes me merecen, ustedes vinieron a hablar conmigo aquí. O sea, ¿cómo yo soy de un órgano administrativo, entonces yo inhabilito a un ciudadano? ¿Me llamarían dictador o no? Por decreto el ciudadano tal
pierde sus derechos políticos. ¿Qué es eso, doctora Iris? Dictador. Y entonces, ¿por qué un funcionario del mismo nivel mío, no nivel, sino orden mío, del ejecutivo o administrativo, puede quitarle los derechos políticos a otro? En la jurisdicción colombiana, cuando una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que no la estamos desacatando. Entonces, ¿por qué no restablecemos nuestro Estado Social de Derecho, magistrado? Parte vive, parte está golpeada, parte no la hemos ni siquiera construido aún. Decía, ordénase la Constitución, Estatuto del Trabajo. ¿Cuántos años lleva esa orden? 34 años. Apenas recién, y miren lo que me ha costado. Hasta consulta popular tuve que convocar por decreto, igual que César Gaviria convocó por decreto la Asamblea Nacional Constituyente en 1990. Y ese decreto, como lo facultó, si la Constitución del 86 ni siquiera hablaba de eso, y la mía que sí habla, no puedo, debate que no puedo meterlo porque es materia está en discusión, digamos, no es materia pasada, aún está en discusión. Pero lo que sí podemos discutir es hacia dónde vamos. Y yo lo que diría es, sí hay unos temas globales mundiales a los que tenemos que afrontar. Descarbonización. Tenemos que hacerlo. ¿Cómo vivimos sin carbón, sin petróleo y sin gas? Tenemos que afrontar debates nacionales, la equidad social, el Estado Social de Derecho, las reformas sociales para que no seamos el segundo país más desigual del mundo. Eso es una decisión nuestra. Que hay unos ricos muy ricos, sí, chévere que estén ricos. Pero ¿cómo hacemos para que no seamos el segundo país más desigual del mundo? Eso significa que tenemos que producir riqueza y distribuir riqueza. ¿Cómo más? Producir riqueza sin carbón, sin petróleo. Chévere, eso es un asunto interesante de discutir. Yo digo, lo primero que tenemos que hacer para producir riqueza sin carbón y sin petróleo y sin gas es pensar, es desarrollar el cerebro. Este cerebro vale más que 1000 pozos de petróleo y el de cada uno de ustedes también. Y de los millones de colombianos, ni se diga. Que el cerebro hay que cultivarlo, sí. ¿Dónde están las universidades públicas? ¿Dónde están los presupuestos públicos? ¿Dónde priorizamos el dinero público en los que no pueden trabajar ya, niños y viejos, y en la educación de toda nuestra juventud? Prioricemos, construyamos eso. ¿Podemos desarrollarnos con equidad? Sí. Produzcamos riqueza y distribuyamos riqueza. Ahora, ¿cómo nos defendemos de nuestros enemigos? La justicia restaurativa que se acaba de aprobar, no he podido leer la ley, les confieso, yo puse a mi ministro Montalegre a eso, no sé si ya la extendemos. Yo lo copié de la Sala Penal de la Corte Suprema, que en una reunión que hicimos me dijo que estaban de acuerdo en el proyecto en ese entonces. La justicia restaurativa nos da eficiencia, nos permite que a cambio de verdad, por un beneficio jurídico, la verdad nos permita encontrar los caminos de la paz, la verdad. Generalizamos la justicia restaurativa a todos los niveles, porque pensada en guerrilleros, resulta que ya no hay guerrilleros en Colombia. ¿Pensada en qué? Pues en delincuentes comunes que están integrados a las organizaciones criminales multinacionales del crimen. ¿Cómo una justicia restaurativa podría brindar a Colombia de organizaciones que están en el extranjero? Pregunta, no tengo la respuesta en este momento. La justicia restaurativa puede serlo. La articulación de las inteligencias a escala mundial, no para fumigar campesinos en Colombia, ¿para qué? Si yo articulo las inteligencias a escala mundial y hablamos con la de Emiratos Árabes y Qatar y con la gringa y con la Mossad y con el MI6, etcétera, pues no es para fumigar campesinos en Colombia, es para coger los bienes de los narcotraficantes en el mundo. No he visto el primero. Y para coger los capos. ¿Cómo me pueden decir que si los indicios indican que el señor Marcet asesinó al fiscal Péchice, cómplice fue el señor Julio Lozano Piraquete, no estén presos y estén por ahí viendo cómo le ponen una bomba a este palacio? Entre otros, pues tenemos sistema antidrones para que ustedes no se asusten. ¿Cómo hacemos? Entonces, articular inteligencias policiales. La CIA no quiere, el FBI no quiere porque Trump le dio la orden, pues. Sí, en Estados Unidos, pero lo hacemos porque las víctimas somos nosotros y tenemos que saber defender. Ahora, si quieren, pues bienvenidos a la lucha.
En otras cosas no estaremos de acuerdo, pero a mí no me mandan encadenados los colombianos a Colombia. Eso no es de hombres, ni de mujeres, ni de seres humanos. Eso no es sino recordar viejos tiempos, y aquí no entran encadenados. Aquí no fumigo el campesinado. Si el campesinado quiere fumigar el mismo fumiga. Pero no le vamos a hacer una guerra al campesinado. Que si Marco Rubio estaba en un golpe de Estado contra Petro, no creo que Marco Rubio esté en un golpe de Estado contra Petro, porque los señores de la extrema derecha que estaban en eso no llegaron a la oficina de Marco Rubio, sino a la de otros, y no me voy a poner a pendejar por eso. Eso es asunto que la fiscal general de la Nación tiene que establecer, no yo. Y no creo que un gobierno que tiene como enemigo a Irán y unas bombas nucleares apuntando, y un problema en Gaza, y un problema en Ucrania, y un problema en Rusia, se ponga a pendejear con un golpe de Estado en la Gran Colombia, sabiendo que si se pierde la Gran Colombia, pierden toda la América del Sur, y la América Central, y el Caribe. No son tontos. Entonces Marco Rubio no está en eso. Están en eso otros que yo llamaría apátridas, porque incluso le propusieron a las organizaciones de la Junta Nacional del Narcotráfico, de la Junta del Narcotráfico, hacer un golpe de Estado para tumbar a Petro. Pues aquí los estoy esperando. Gracias por haberme escuchado, magistrado, a su familia. Las palabras del presidente están dichas, quedan ahí, para quien quiera escucharlas, contrastarlas, verificarlas y sacar sus propias conclusiones. En un mundo donde el crimen organizado se comporta como una corporación y donde muchas veces la información circula fragmentada, escuchar con atención también es un acto de responsabilidad. La historia juzgará nuestros silencios y también nuestras advertencias. No olviden compartir este video entre sus familiares y amigos, dejarme su comentario, su valioso comentario con respeto por favor, y suscribirse a mi canal, activar la campanita, y nos vemos en el próximo video.